Amén. Muy bien, la pregunta de la semana es, ¿cuál es el centro y la meta de todo? Como estamos cambiando nuestras preguntas y respuestas, la estructura también va a ser un poco distinta. Te voy a dar la pregunta, respuesta, vamos a desarrollar sobre eso y al final te voy a dar algunas aplicaciones. Las aplicaciones pueden verse como preguntas que puedes exponer a los niños, contextualizadas a su nivel, o directamente como temas que están dentro de este tema que estamos viendo aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el centro y la meta de todo? Y la respuesta es, Dios es el centro y la meta de todo. En Él, todas las cosas existen y permanecen. Él no tiene rivales. Dios es el centro y la meta de todo. En Él, todas las cosas existen y permanecen. Él no tiene rivales. Soy el amo de mi destino, el capitán de mi vida. Es la frase de Morgan Freeman en una película y esta es la canción de nuestra era moderna. La emoción de controlar nuestro destino y determinar nuestro propio significado son la euforia del mundo. Charles Taylor, un autor, dice, mi propósito final es aquel que nace de mí. El significado esencial de las cosas depende de mi respuesta a esas cosas. Y esta es la narrativa de toda la cultura a nuestro alrededor. Nosotros decimos, el sentido de mi vida es el que yo le quiera dar. ¿Sí? Lo ves por todos lados, pero creo que el ejemplo así más claro en el último tiempo hacia los niños es la película de Frozen. Sí, en Frozen, Elsa es una princesa, pero a fin de poder ser libre, ¿qué tiene que hacer Elsa? Tiene que dejar de ser la princesa que sus papás habían querido que ella fuera. Y entonces cuando por fin se deshace de todas las estructuras de autoridad, si ya no tiene que gobernar un país, ya no tiene que responder al llamado de ser una princesa, se va a la montaña y canta libre soy, ¿sí? Ya no puedo callarlo más. ¿Sí? Y entonces su canción, si tú le pones atención, habla de ver hacia adentro y expresar quién eres desde adentro a fin de ser libre. Y mientras alguien se oponga o te reprima de expresar quién eres realmente, que en el caso de Elsa se manifiesta en los poderes de hielo, mientras alguien te reprima de eso, tú no puedes ser feliz. ¿Sí? Esa es la narrativa de nuestra cultura y eso es lo que constantemente se nos está diciendo a nosotros, pero también lo que se le está diciendo a los niños. Pero pronto la euforia de mi destino está en mis manos se convierte en agotamiento. Cuando tú y yo nos priorizamos a nosotros mismos y nuestros intereses y nuestras perspectivas, cuando el yo siempre está en el asiento del conductor, lo que llega es soledad y sufrimiento. Sufrimos bajo el peso y la presión de constantemente tener que descubrir quiénes somos, cuál debería ser nuestro futuro y qué nos hará verdaderamente felices. Y lo puedes ver bien sencillo en las generaciones más grandes, por ejemplo, cuando consideras la tasa de deserción de carreras universitarias. Mientras que antes tú entrabas a una carrera, la empezabas y la terminabas. Ahora es muy común que comiences una carrera y después de 1, 2, 3, a veces hasta 6 semestres, digas, no, es que esta no es mi vocación y cambias de carrera. ¿Por qué? Porque el peso de descubrir, o sea, imagínate tener que escoger la carrera que te va a hacer feliz, en el que vas a encontrar realmente contentamiento, es aplastante. Pero sucede también con los más grandes, porque queremos el trabajo que nos va a dar plenitud y satisfacción. Y sucede con los más chicos, porque quieren ser la persona, el tipo de persona, el tipo de amigo, tener el físico que va a hacer que todos los amen, los admiren, los acepten y entonces ellos van a poder ser felices. Sí. Y esto es aplastante. Mientras que el mundo comienza con el yo, la Biblia comienza con Dios. La Biblia se opone a nuestra forma individualista y egocéntrica de pensar y de vivir. En lugar de construir nuestro propio sentido, de definir nuestra identidad y de acercarnos a Dios en nuestros propios términos, en la Biblia descubrimos el sentido de la vida, recibimos identidad y nos encontramos con Dios en sus propios términos. La Biblia comienza con Dios porque Él es el principio y el fin. El mundo no gira en torno a nosotros y Dios tampoco lo hace.
Pero esta es una buena noticia. El hecho de que todo gire en torno a Dios, incluidos nosotros, nos da el descanso de que ahora tenemos a alguien más sabio, más bueno, más poderoso, que nos dice quiénes somos, que nos dice cuánto valemos y que su opinión de nosotros no cambia y que le da sentido a nuestra existencia. Es decir, ese peso que aplasta desaparece por completo. No tienes que descubrir qué es lo que te va a hacer realmente feliz y pleno. Cristo nos da felicidad y plenitud. Y todo lo que viene de su mano para que tú y yo vivamos en nuestra vida es una forma en que le glorificamos. Y entonces nuestra plenitud, nuestra satisfacción, nuestro gozo no tiene por qué moverse con las situaciones que nos rodean. El mundo dice, tú eres primero, pero la Biblia dice, busca primero a Dios. Y promete que al buscarle, le vamos a encontrar. Dios no puede ser reducido a una de muchas prioridades en nuestra vida, sino que Él debe ser la prioridad. Y entonces comenzamos con estas palabras, ¿no? Soy el amo de mi destino, el capitán de mi vida. Pero las palabras de las que queremos hacer eco en realidad es, Dios es el amo de mi destino, el capitán de mi vida. Y por eso Génesis 1 comienza como comienza. En el principio, Dios. La Biblia comienza con Dios y nosotros también lo hacemos. Nuestro versículo de la semana está en Romanos 11:36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Romanos 11:36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Ahora quiero darte 3 aplicaciones respecto a esto. Número 1. Reconocer a Dios como el centro y la meta significa que tenemos una identidad y un propósito definido. Esto habla directamente a quiénes somos en todo aspecto, es decir, si eres niño porque Dios sí te ha creado. Si eres un niño más sensible que otros, eres un niño más sensible que otros porque Dios así te ha creado. No se equivocó. Tu temperamento, tu personalidad, como quieras llamarle, tu género al nacer, tu ciudadanía, tu familia, tu contexto, todo ha sido asignado por Dios para ti como una identidad que Él te ha dado, ¿sí? Y que desarrollas a lo largo de tu vida para glorificarle. También significa que tenemos un propósito definido. Y entonces esto aplicado a las cositas pequeñas de los niños significa que todo lo que hacemos tiene un valor eterno. Sí, todo lo que hacemos. Cuando el niño pregunta, bueno, pero ¿para qué hacemos lecas? Bueno, pero ¿para qué ponemos las metas? Bueno, pero ¿para qué revisar? Bueno, lo hacemos todo ello porque Dios lo ha puesto en nuestras manos. Y como Él lo ha puesto en nuestras manos, entonces el valor de estas cosas minúsculas y tal vez insignificantes, en realidad es eterno. Eso es lo que Él nos ha dado para hacer. Y cuando lo hacemos en respuesta a su bondad, su valor es infinito. Número 2, si tenemos que descubrir quiénes somos, qué nos hará felices y para qué existimos, vamos a terminar aplastados, como ya dijimos. Pero esto también significa que si tú y yo luchamos constantemente contra las cosas que Dios nos ha dado para hacer, nos vamos a llenar de queja. Es decir, para los niños, ¿no? Estás en esta escuela, no en ninguna otra. Y estás en esta escuela porque Dios así lo ha decidido. Mientras tú no veas esto como un regalo de un Dios bueno, tu vida va a estar gobernada por la queja. Y la queja produce en nuestros corazones amargura. Y la amargura destruye y contamina a otros. Entonces, ¿cómo cambiamos esto? Bueno, no se trata de mentalizarte, se trata de verlo desde la perspectiva correcta. El hecho de que estemos en esta escuela o que tú tengas las capacidades que tienes y no otras, o que tu familia sea como es y no de otra forma, o que tengas la economía que tienes y no tengas otra, siempre que todo esto esté dentro del marco de lo que Dios nos ha llamado a hacer, sobre todo para aquellos que tenemos la responsabilidad. Pero todo esto que Dios nos ha dado, si lo recibimos como un regalo de Dios, entonces vamos a poderlo hacer con gratitud y la queja va a ir desapareciendo. Entonces aquí podemos invitar a los niños, y podemos de hecho nosotros hacerlo también, a dar gracias. ¿Sí? Cuando tengas el impulso de quejarte por una cosa, en vez de quejarte por ello, da gracias.
Sí, da gracias por algo a tu alrededor que puedes reconocer que es bueno aun cuando no te guste. Sí. Número 3, y esta es una pregunta práctica que cada maestro tendrá que llevar al día a día con sus niños, pero también podemos extenderla a ellos. ¿Qué cosas podrían hacer los alumnos? ¿Qué cosas podríamos hacer nosotros? ¿Qué rutinas podrían agregar a su día escolar para recordarles que Dios es el centro y la meta de todo? A lo largo de todo el día, fácilmente nos olvidamos de que Él es el centro y la meta. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer para recordarnos que Él es el centro y la meta? Alasdair Groves, en el libro de Desenredando las Emociones, llama a esto construir altares, tomando la idea del Antiguo Testamento, donde los altares se construían a fin de recordar ciertas cosas. Entonces vemos cuando, por ejemplo, Jacob duerme con la cabeza sobre la roca y de repente ve la escalera que va desde el cielo hasta la tierra. Y cuando despierta, coloca rocas y dice, ciertamente esta es la casa de Dios. Y entonces cada vez que alguien pasaba por ese lugar y veía las rocas apiladas, ¿qué recordaban? Recordaban la visión de Jacob. Sí, y decían, Dios está aquí, no hemos estado solos. En ningún momento hemos estado solos. Pasa lo mismo cuando Josué cruza con el pueblo el río para tomar la tierra. Sí, y a través de la Biblia lo vemos una y otra vez. Entonces, ¿cuáles son las pequeñas cosas que tú y yo podemos levantar en nuestro día a día que nos recuerden de la bondad de Dios y de que Él es el centro y la meta? Porque recuerda, el mundo está constantemente diciéndonos, tú eres el centro. Tú eres el centro. Y si queremos contrarrestar esto, tiene que ser intencional. Si no, no va a suceder nada más automáticamente. Sí. Bien, oramos. Señor, gracias porque tú eres bueno, Dios. Gracias porque tú eres el centro y la meta de todo. Y porque nos has llamado y nos invitas a conocerte y a participar de tu historia de redención, Señor. Y podemos ver en ti bondad, amor, cuidado, compasión. Ayúdanos, Señor, a responder a ello en agradecimiento y en amor hacia ti y hacia nuestro prójimo, Señor. Ayúdanos a vivir contigo en el centro y contigo como nuestra meta. Y ayúdanos a compartir esto con los niños también, Señor. Que podamos ser sabios no solo en explicarles, sino también en mostrarles cómo es vivir estas cosas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.